Bienvenidos a nuestras entrevistas Ornitorrinco de Cultura. Hoy estoy con una poeta que ahora ya también es novelista y periodista cultural. Estoy con Malena Saito y, bueno, muchas cosas para preguntarle sobre este libro que tengo en mis manos, que es Nunca fui de esas chicas con suerte. Un libro donde, básicamente, la protagonista finge un embarazo. Un falso embarazo aparece para que las personas que estén a su alrededor retenerlas de alguna forma. Lo que quiere la protagonista es que la gente se quede con ella. Entonces le voy a preguntar a Male, ¿por qué hablar de la maternidad? ¿Por qué hablar de la maternidad? Bueno, en esta novela surge un poco a partir de que muchas amigas mías se estaban preguntando si ser madres o no, sobre todo en la pandemia, ¿no? Ese momento ahí como medio fin del mundo que vivimos, y que fue alucinante. Ahí pasó algo que me quedó grabado en la cabeza, que una de mis amigas se sacó una foto con un almohadón, como fingiendo un embarazo. Y otra amiga lo empezó a hacer y de repente estaba como mirando a mis amigas, estaban todas con un almohadón fingiendo que estaban embarazadas. Y a la vez era una pregunta que venía como perturbando las mentes de todas y que venía apareciendo muchísimo también en la literatura, en un montón de libros. Y me parecía interesante tomar esa pregunta y como darle una vuelta de tuerca, digamos, llevarla hacia un lugar un poco más exagerado. Yo crecí viendo las telenovelas de Telefe, de Canal 13, donde siempre las mujeres fingían un embarazo para retener al hombre que amaban, ¿no? Era como muy común esa idea de fingir un embarazo para que se quede con vos, y me parecía interesante pensar en una protagonista que fingiera un embarazo para retener a sus amigos, ¿no? Que estaban todos como emprendiendo una vida familiar y dejando atrás por ahí la cofradía o el núcleo de la amistad. Y bueno, esta protagonista, para pertenecer a esa época, a ese momento de la vida de sus amigos más que a esa época, decide, decir una mentira. Una mentira con suerte. Y yo me pregunto también el vínculo, ¿no?, que la protagonista tiene con sus tres amigos, que es un vínculo muy especial, muy Seinfeld, muy Friends. Y yo me preguntaba si este vínculo está relacionado, si los vínculos del libro están relacionados con tu subjetividad, o fue más una búsqueda. Voy a buscar una mujer que se relacione bien con los varones y medio mal con las mujeres. ¿Cómo fue esa búsqueda? Bueno, yo creo que es una mujer que no se relaciona tampoco bien con los varones. Me parecía interesante trabajar justamente lo que pasaba en la amistad entre una mujer y un grupo de varones. Me parece que es algo que, como que digamos, de un tiempo a esta parte se empezó a hablar mucho de la amistad, pero de la amistad femenina, ¿no? Entonces me parecía interesante pensar qué pasaba con esa amistad entre géneros. Y también sí hay algo por ahí hasta de lo biográfico, si querés, que es que en algún momento de mi vida me empecé a vincular más con varones porque previo Ni Una Menos y etcétera, también las charlas con mujeres estaban como muy cargadas de no sé, competitividad, problemas como muy relacionados a lo estético. Entonces me pasaba a veces que juntándome con varones como que me liberaba un poco de el drama estético, si querés, de alguna manera. Entonces son vínculos que habité muchísimo y que me parecía interesante llevar a la literatura. Obviamente ella tiene muchos problemas con esos amigos y algo de eso trato de tocar en la novela, corriéndome un poquito del lugar del vínculo tóxico, ¿no? Que también es algo que se empezó a imponer mucho, esta idea, no, bueno, pero el vínculo es tóxico, limpia tus vínculos, qué sé yo, y como decir, bueno, pero a veces uno crece de formas desorganizadas, con sus oscuridades, con sus sombras, y es interesante también tocar eso y no decir, bueno, no, todo hay que descartarlo ahora. Y hablando de estos vínculos que teje la voz narrativa, ¿no?, la protagonista de la novela, también me pregunto, parece hecho por una dramaturga realmente este libro, esta novela, porque es una novela, yo diría, de personajes, están muy bien construidos. ¿Cómo hiciste para lograr esa construcción en cada uno de los personajes? Bueno, me parece linda la pregunta porque yo soy dramaturga también, recibida en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Yo empecé a estudiar dramaturgia porque muchas de las escritoras que me gustaban o que admiraban, revisándoles sus biografías, había visto que habían ido a la EMAD, ¿no? Y que habían estudiado dramaturgia. Entonces me pareció interesante como por ahí meterme en ese mundo, si bien también siempre tuve como mucha afinidad con el mundo del teatro, fue la formación de la EMAD,
la que me dio la posibilidad de construir una novela, pensar en estructura, pensar en personajes, y estoy eternamente agradecida porque, bueno, gracias a ellos pude como escribir una novela, transicionar de género, no sé. Sí, de eso te quería preguntar ahora. Vos, bueno, sos una gran poeta, a mí me encantan los encantamientos, me encanta Amiga, me encantan todos tus libros. Y me gustaría saber cómo es el paso de la hoja en blanco de la poesía a la hoja en blanco de la narrativa, que es una hoja en blanco mucho más grande, mucho más amplia, con otra estructura. ¿Cómo se da ese pasaje? Sí, como que me parece que hay como algo ahí con lo de la hoja en blanco, que no sé si existe tal hoja en blanco, uno en general, o al menos yo siempre escribo a partir de lo que me viene rondando en la cabeza, de lo que me exaspera, de lo que no puedo tragar, de lo que insiste. Entonces creo que es una novela que se fue armando mucho en mi cabeza. El primer capítulo sí salió en un espacio de taller de narrativa con Virginia Feynman. Fue como una especie de cuento ese primer capítulo y siempre tuve ganas de seguirla y la iba imaginando en mi cabeza hasta que un día me senté y ahí le di. ¿La escritura es obsesión? Sí, completamente. O sea, yo siempre digo que la obsesión no sirve para la vida, o sea, es muy incómodo vivir siendo un obsesivo, pero para la escritura es fundamental obsesionarse. Es fundamental obsesionarse. Bueno, y contame un poquito cuáles son tus próximos proyectos. Mis próximos proyectos. Bueno, ahora en septiembre sale un libro de poemas con la editorial de Sebastián Goyeneche, Río Editora. Es un libro sobre la Feria del Libro, que se llama Se vende Malena Saito. Ay, me muero. Y es un libro que trabaja mucho sobre la explotación laboral en el mundo del libro, o sea, la explotación laboral en las cosas que te gustan, ¿no? Como ese acercarte de a poquito a lo que te gusta, pero a la vez vivir precarizado. Es un libro que tiene muchísimos años, tiene como 5 o 6 años y que nunca lo quise publicar, pero por la insistencia de algunos colegas va a salir este año. También va a salir una obra de teatro este año publicada por Ciclo Hembra, que escribí, fue como con lo que me recibí en la EMAD, que se llama El último tango de Eurípides. Y estoy con una obra de teatro. Es un año, Male. Este año no sé qué me pasó. Yo te quería preguntar, Male, ¿cuándo fue ese momento en tu vida que dijiste voy a ser escritora? ¿Hubo un momento, una imagen, un sonido, algo? Creo que o sea, no sé si esto es así, pero yo creo que la escritura aparece también por la soledad, ¿no? Como una infancia ahí donde siempre me sentía como medio aparte, medio sola, un poco incomprendida, y ahí ya desde chiquita empezaba a escribir, ¿no? Como mis historias. Yo tendría 7 años y ya quería escribir mi biografía, imagínate. Pero creo que hay algo. Mis memorias quería escribir. Mis memorias, sí. Las escribí, las perdí después. ¿Y crees que ser mujer aporte un ingrediente especial en la literatura? Sobre todo a la luz de una novela que escribiste que habla sobre un poco la maternidad, ¿no? Mira, es una pregunta difícil de responder. O sea, creo que siempre las escritoras mujeres cargamos un poco con esa pregunta, ¿no? Como que a ningún escritor varón le preguntan, che, ¿cómo es ser hombre y escribir? Medio claro. Que no. Estaría bueno que se los pregunten también. Yo sí creo que hay algo que lamentablemente termina siendo una condición femenina, que es la condición de la escucha, ¿no? Que creo que compartimos muchas mujeres esta cosa de siempre como tener cierta escucha atenta, estar regulando las emociones de los otros, conteniendo. Y el cuidado, ¿no? El cuidado. Pero también eso, ¿no? Como escuchar las emociones de los demás, absorber, ¿no? Como hay algo de eso que me parece que tiene un tinte femenino y creo que para la escritura es fundamental poder escuchar a los otros, observarlos, ¿no? Y llevarlos a la hoja. Un poco estos personajes, muchos me han dicho como, bueno, representan una generación y creo que tiene que ver con que son historias de muchas personas que he conocido como metidas en la licuadora, pero que he escuchado. Totalmente. ¿Qué pasa con la obsesión una vez que la novela fue publicada, la tenés en las manos? ¿La obsesión se va? No, después vuelve. Hay algo fuerte con publicarla y soltarla y que, no sé, no la volví a leer, por ejemplo. Pero yo soy una persona que siempre está ahí como medio obsesionada con algo, entonces ya estoy escribiendo la segunda, así que ya estoy como refugiada en el mundo de la segunda novela.
Y también, siempre que una lee, también se obsesiona con lo que lee, ¿no? Me obsesiona mucho la vida de los escritores, así que estoy ahí como tramando cosas, leyendo y eso. Bueno, Male, también coordinás talleres de escritura hace muchísimo tiempo. Ese ojo de coordinar talleres de escritura, ¿cómo lo ves a la hora de escribir? ¿Qué te aporta? Bueno, aporta muchísimo porque estás todo el tiempo trabajando con las sensibilidades y las miradas de un montón de personas y las creatividades y no sé, como que hay algo hermoso del espacio del taller en donde es como para mí la verdadera vida, ¿no? Como si lo otro fuera medio un juego de máscaras y ahí en la escritura Ahí se juega todo, se ve todo. Es un espacio alucinante y estoy muy agradecida de trabajar de eso. Bueno, Male, y contame un poquito también, a la hora de, bueno, no quiero caer en la pregunta típica, pero sí, ¿cuáles fueron las lecturas que te despertaron de alguna forma, que te hicieron darte cuenta que lo tuyo era la escritura? Como en general decís o para la novela, porque creo que es muy difícil en general. Y para la novela, si querés Sí, contarme. dale, te iba a hablar para la novela. Bueno, para la novela yo pensé muchísimo en una novela que me encantó de Paula Pérez Alonso, que se llama No sé si casarme o comprarme un perro, que es una novela que habla sobre el post-dictadura, ¿sí? Sobre el regreso a la democracia, un poquito ya entrada, ¿no? Casi El 83, por sí. ahí. No, mitad del 80 y pico. Ah. Es la historia de una periodista que vuelve después del exilio a Buenos Aires y se reencuentra un poco con su hermano, con sus amigos, gente que ha desaparecido, su amado, digamos, ya no está más. Y ella empieza a ejercer el periodismo y tiene el deseo de enamorarse, ¿no? Entonces hace un aviso en el diario que dice que busca un hombre que se parezca a un gran danés, ¿no? Y es muy lindo, eso hace avanzar el relato. Parece una historia como superficial, o sea, de hecho el título, No sé si casarme o comprarme un perro, uno podría decir, bueno, ¿qué es esta pavada? Y es una novela muy profunda que retrata una generación, que retrata una época, y que no pierde nunca el humor, aunque toca temas como de mucha densidad. Entonces es una novela que, por ejemplo, pensé mucho para escribir. Sí, se nota mucho que el cinismo que disfraza tu novela es como eso, la gracia, porque es gracioso, pero no llega a caer mal, digamos, está siempre en los límites. Y además, bueno, tiene mucha trama excesiva, ¿no? Como que está el exceso siempre ahí, pero hay como una traba y hay como desesperación, pero a la vez hay alivio, ¿no? Como que se juega todo en estos extremos de que van de la comicidad a la realidad de la protagonista y el falso embarazo. Así que bueno, esta fue la entrevista con Male Saito. Muchísimas gracias, Ornitorrinco. Nos vemos en la próxima. Gracias.